La doctora Isquia Siches, la presidenta del Colegio Médico, ha señalado: sospechamos que nuestro país va a tener que entrar en confinamiento total. Ante el aumento de casos COVID-19 y la ocupación de camas críticas, la presidenta del Colmed también sugirió que deben restringirse los viajes turísticos fuera del país. Ella señaló que había mucha gente viajando, por ejemplo, a Brasil con fines recreativos cuando el contexto no estaba para aquello. Mañana, jueves, 9 comunas de la región metropolitana pasan a cuarentena total. Hay muchas otras comunas en el resto del país que también están en cuarentena. ¿Usted cree que el país completo, o al menos la región metropolitana completa, va a pasar a cuarentena total pronto? No, yo creo que hay que tener mucho cuidado en esto. Comparto parcialmente nomás las declaraciones de la presidenta del Colegio Médico. Yo fui presidente del Colegio Médico también. Sí. Y creo que en el momento en que estamos, lo más crudo en este minuto es el colapso virtual, eventual de las camas hospitalarias. Eso está desatado. Ese es el factor crítico, más incluso que el número de casos. Nosotros en el invierno, acordémonos con ustedes mismos ahí en el panel, veíamos día a día las cifras como iban subiendo en junio, julio, y eso marcaba todo porque había cierta holgura de camas. Hoy día no hay esa holgura de camas. Estamos en límites prácticamente de todo el sistema, en toda la zona central, desde Coquimbo hasta la región de los lagos. No hay posibilidades muchas de traslado. Entonces, ese es el factor que tiene que evitar el famoso dilema de la última cama. Es decir, que haya gente que no llegue al ventilador porque no puede, o que simplemente se usen las máquinas de anestesia o medidas precarias de salvataje. Sí, que pueden ocurrir eventualmente en los próximos días. Ahora, de ahí diputado, a pasar a la cuarentena total es una situación un poco distinta. Es que la doctora Siches señala: si Chile supera el 95% de ocupación de camas en su capacidad máxima, lo más probable es que el gobierno tenga que apretar el botón rojo del confinamiento total. Si superamos el 95%, ¿en qué punto nos encontramos hoy día? Nos encontramos prácticamente cercanos en el orden del 95%. Si fuera así, tendría que apretarse ese botón rojo, pero no, a mi modo de ver, para un confinamiento total, porque la situación no es similar en todas partes. A mí me dicen, las grandes regiones del país, incluida la región de O'Higgins, más Valparaíso, Maule, Concepción, Coquimbo, están en una situación difícil. Hay algunas peor que otras, pero decretar para todo el país un confinamiento total me parecería a mí un exceso en las condiciones que estamos. Sí creo que en el caso de la región metropolitana no sirven las cuarentenas parciales como ya se vio el año pasado, es decir, comuna por comuna, fragmentos de calles de una comuna a otra. Eso no tendría utilidad, pero sí creo que la mantención de medidas para el Gran Santiago, las 33 comunas más grandes, más importantes de Santiago, sí son claves, sí son decisivas en el alza creciente. Y ojo, Santiago, la vez anterior, primera ola, mandaba enfermos a Temuco, a Concepción, a muchas partes. Hoy día no puede hacer eso. Entonces, creo yo, y lo mismo lo digo respecto al debate sobre las elecciones y mantenerlo en las elecciones, yo pienso que esa discusión hay que hacerla con los pies muy en la tierra. Todavía hay un tiempo por delante de 10 a 15 días para poder resolver eso, pero reitero, el factor limitante, el factor último que va a dirimir esto, más que el número de casos diarios, que podríamos superar o no 6.000, pero puede que no, va a ser la capacidad de los hospitales de poder soportar. Ahí está dado este fenómeno en los próximos 15 días que puede determinar la conducta de la autoridad, que puede ser cualquiera de las que hemos hablado, pero no veo que sea una medida generalizada y única para todo el país como una cuarentena completa, total de todo Chile, que es lo que se ha planteado en este caso por la doctora Siches. Doctor diputado, y respecto a la región metropolitana, la semana pasada, el día lunes, se anunciaron fase 2 para ciertas comunas y el día jueves se dijo ya, toda la región metropolitana en fase 2. Esta semana vimos que el lunes se anunciaron cuarentena para 9 comunas. Mañana jueves, ¿se podría anunciar cuarentena total para la región metropolitana? Sí, yo creo que es posible que vayamos a cuarentena, no sé si completa toda la región metropolitana, pero mire, el indicador que a mí me dejó de espalda hoy día es la positividad de la región metropolitana, que tiene 11,29%. Ustedes saben, la gente también ya se ha ido acostumbrando a los términos más técnicos, de 10% para arriba de positividad, derechamente se pierde la trazabilidad, o sea, se dilucida el virus, ya se disemina, en muchas partes y no hay forma de hacer trazabilidad. Ese es un grado de descontrol cuando llega a 10 o más por ciento la positividad. Chile tiene prácticamente 8, el país tiene 11,29, la región metropolitana tiene 8 y tanto hoy día. Estamos ahí. Esa es la realidad. O sea, la metropolitana todavía está un poquito por debajo del promedio nacional. La región que yo represento tiene 16%, O'Higgins, a 80 kilómetros de Santiago. O sea, está muy mal. Entonces, la tendencia de Santiago
mañana va a estar dada por positividades, si son crecientes en aumento, que habla de la expansión del virus, y por nivel de saturación de las camas críticas, que está ya en el orden de casi el 95%, no solo ahí, en Santiago, sino que también en el resto del país, que es lo delicado porque limita la movilidad o desplazamiento de enfermos en traslados aéreos de una zona a otra. Ahí yo creo que está, y las camas críticas, hoy día estoy mirando, son 188 las disponibles. O sea, si ustedes se dan cuenta, cada vez la brecha se va acortando mucho, y ya se están, escuchaba reportes hoy día del propio Colegio Médico y de la Sociedad Intensivo, que ya hay pacientes intubados en servicios de urgencia. Intubados significa listos con una manguerita que se coloca en la tráquea para conectarse en cualquier minuto a un ventilador, pero están en la urgencia ambulatoria, no están en la UCI. ¿Por qué? Porque falta tener más camas UCI y por eso el índice tan elevado de camas ocupadas. Esa es una realidad, yo creo, lapidaria en los días y las horas que vienen para determinar si va a haber una cuarentena, que yo no descarto, que puede afectar a Santiago, pero reitero, no creo que se esté pensando ni veo que sea una necesidad última cuarentenar todo el país de la noche a la mañana. Creo que eso puede ser una idea un poquito exagerada en este minuto. Diputado, buenas tardes, con Claudio. Mire, el otro día es que me gusta preguntarle este tipo de cosas a usted porque usted tiene como una doble militancia. Es como nuestro diácono que además es pero no me confunda con el diácono. No, pues diputado, lo que pasa es que usted tiene su mitad de corazón como doctor y su otra mitad de corazón como político. Yo estaba viendo el otro día cuando comenzaron a hablar por ahí, el ex ministro de Salud comenzó a tirar la idea de que era una mala idea realizar un proceso eleccionario con los números que actualmente estamos teniendo, y todos los políticos se les pagan, no, es que porque es su negocio todo esto, no, que eso no se puede suspender, que es poco serio, que es posible, y ojo, DDC, PC, BC, BC, W, todos en la idea de que era imposible suspender esto. Usted, si los números siguen empeorando, ¿estaría de acuerdo en suspender el proceso eleccionario y de votación por el tema pandemia? Por supuesto, pues aquí esta es una medida que tiene que ser no política, sino que sanitaria. Si aquí los expertos, todos, el propio gobierno, el ministro de Salud, todas las autoridades de la sociedad científica nos dicen, mañana, pasado, 10 días más, oiga, ¿sabe qué más? Esta situación ya se tornó inmanejable. Aquí no podemos ya garantizar que no haya más transmisión de virus, incluso el día 10 y 11 de abril. Obviamente estamos abiertos y allanados a esa posibilidad. No podría ser menos. Yo soy médico antes que político y por lo tanto no podría estar en contra de esa medida. Lo que sí hay que ser cuidadoso para no precipitar las cosas, porque tiene que ser un consenso sanitario y de médicos, ¿verdad?, de todos los distintos amplios espectros que están opinando, que son expertos, para que eso sea la medida razonable. Y yo creo que nosotros en el Congreso, más allá de las banderas de cada uno, no podemos sacar un cálculo pequeño. No podemos estar mirando, porque escuchaba hoy día argumentos en una radio, no, que se han gastado toda la plata, los pobres concejales, los candidatos van a dejar la propaganda a votar. Pero si eso no es lo importante, por favor, si lo importante es el cuidado de la salud, con la misma fuerza que yo critico, en este caso lo dijo Magallanes o la Iglesia cuando pidió tener la excepción ellos, ¿verdad?, de los cultos. Con la misma vara, tengo que decir que nosotros no nos podemos atravesar en un hecho sanitario de esa envergadura, ni impedirlo, sino que facilitarlo. Y si llega el caso, ahí tenemos que estar cuadrados nosotros para decir, mire, lamentablemente habrá que correr la elección. Punto. No se le puede hacer otra cosa porque esto es un atentado a la salud de las personas. Oiga, diputado, pero ¿y qué tranquilidad o qué certeza tengo yo como ciudadano de a pie, Rojitas, aquí, que está todo pasando la pandemia apenas, de que efectivamente gente como usted en el poder político, porque no he escuchado ninguno, todos los presidentes de los partidos dijeron que es imposible suspender las elecciones? O sea, el bicho esos días se tiene que desaparecer de Chile. Por lo tanto, ¿qué tranquilidad tengo yo de que realmente va a haber gente con, primero, el cerebro para poder determinarlo y los pantalones para poder tomar una decisión de esa envergadura a nivel político? Conversé ayer con el ministro París. Yo sé que ustedes también lo han invitado, muchas oportunidades, yo le tengo gran respeto y confianza profesional, y él me señaló, primero, que él no compartía de algún modo esta irrupción de Mañalich, ¿verdad?, que fue tan brusca respecto a ya aventurar el cambio, pero está abierto, y lo que él me señaló con mucha certeza es que los indicadores que son malos en cuanto a contagiosidad, sin embargo, se están cruzando las curvas con la vacunación mayoritaria y masiva de adultos mayores y los grupos vulnerables, porque aquí es una lucha contra el tiempo, a diferencia del año pasado. Sí. Si nosotros llegamos a abril, esperamos ya con el 100% de los 6 millones más vulnerables, vacunados con las 2 dosis,
Evidentemente que estamos en otro mundo, estamos en un escenario de mucha mayor tranquilidad, sin duda, pero esto hay que sopesarlo con los pies en la tierra, ¿verdad?, con todas las variables en la mesa, y en ese sentido yo creo que tenemos que tener confianza en que podemos hacer las cosas bien, pero con toda rigurosidad para que nadie sienta un milímetro de duda de poder ir a votar el sábado, Diego, el domingo. Si hay duda, eso tendría que llevar a una suspensión eventual. Claro, pero usted ahí dice la palabra, podríamos estar con un mayor grado de tranquilidad, pero eso no quiere decir que la pandemia esté erradicada, ni mucho menos. Que lo hemos hablado muchas veces, yo me acuerdo que el año pasado usted venía todos los días a ayudarnos con el tema de las pandemias, y la verdad, diputado, es como un déjà vu. Hoy día nuevamente estamos viendo exactamente lo mismo que hablamos el año pasado del Colegio Médico, diciendo que lo más probable es que se nos venga la cuarentena definitiva, y por otro lado la respuesta de la autoridad sanitaria, que en este caso es el ministro París, que hoy día se refirió frente a esta medida, y lo que él dice es que esto no cree que sea una solución, lo que está promoviendo el Colegio Médico. Dice: nunca hemos pensado que la cuarentena total sea una solución, mucha gente quiso el lockdown y eso fue promovido por el Colegio Médico y no se toma solo en cuenta la ocupación de camas. Si es necesario llevar una cuarentena, la capital y otros sectores, se toman en cuenta muchos factores. También aseguró que la situación de hoy es diferente a la de junio del año pasado, cuando fue el pic de la pandemia COVID-19 en nuestro país, porque según él dice que solo el 66% de las camas está siendo ocupadas por COVID-19. En junio teníamos más de 155.000 casos activos. No estoy minimizando lo que está pasando, pero estamos preocupados, asegura el ministro. ¿Concuerda con sus palabras? En parte sí, en parte no. Concuerdo en que la cuarentena total no es la solución unívoca, exclusiva, ¿verdad?, para todos los males de la pandemia, porque la fatiga ciudadana, la mala fiscalización, el exceso de algún modo de actividades que ya se han ido haciendo parte del paisaje de mucha gente que, partiendo por el toque de queda, todos sabemos que es muy poco respetado, sí, que era una medida esencial dentro de una cuarentena, también, ¿verdad?, hoy día tiene mucha laxitud. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo con Enrique París, porque el gobierno debiera ser también integralmente en todas las fases, no solo la 1, no hay que esperar la 1 como el premio final, la 1 es la condena final. La fase 1 de cuarentena total es ya la debacle completa para cualquier comuna. Claro. Y creo que en las fases anteriores se han ido colocando tantas enmiendas, tantas observaciones, tanta letra chica agregada en el paso a paso, que genera una confusión en el público. Entonces, eso creo que tiene que ser mucho más completo en todas las fases, y ahí la pelota la tiene el gobierno. Pero no comparto que se diga, por parte del ministro en este caso, que solo porque tenemos un porcentaje de 66% de casos COVID en las camas críticas, esto tenga una dimensión menor o menos grave que la anterior. Aquí el problema es otro. El problema es que tenemos una cantidad de enfermos crónicos graves, que son o infartados, o atropellados, o enfermos pulmonares, o enfermos con hemorragias, o politraumatizados de la vía pública, que tienen ocupadas prácticamente ese otro tercio de las camas críticas. Ese piso de un tercio ocupado por otras enfermedades o casos graves no lo teníamos el año pasado. Claro. Pero al final el resultado es uno solo. ¿Tenemos camas o no tenemos camas para recibir los nuevos casos? Exacto. Y en este minuto estamos al borde de no tener camas. Esa es la realidad, al borde de tener que ventilar gente en las costas o de usar las máquinas de anestesia. Esa situación que se esbozó en el invierno pasado y tuvimos en el borde, hoy día puede ser una realidad, en las próximas horas o días. Ese es, a mi juicio, más que el número de casos que se reporten a diario, lo más grave que está ocurriendo en este minuto, porque, seamos sinceros, Enrique París llegó para corregir un problema esencial que era la nula trazabilidad. Recordemos, en junio, ¿sí?, es lo primero que dijo el día que asumió, el problema más importante que tenemos es la falta de trazabilidad. Bueno, han pasado prácticamente 9 meses, 10 meses, ha hecho todo un esfuerzo que yo lo valoro, de diálogo, de encuentro con todos los sectores, pero la trazabilidad, queridos amigos, sigue estando muy mala en nuestro país. No seguimos contactando a más de 2 contactos estrechos por caso. Por cada uno positivo, 2 contactos. Y sabemos que son 6 a 8 los contactos. O sea, nos quedamos prácticamente ciegos para saber la línea por donde se trazó la huella del virus. Y eso es un fenómeno que a esta altura debiera ser una autocrítica también del gobierno, porque aquí no ha habido capacidad para resolver ese problema que ha sido desde el principio, desde el día 1, un problema serio, insalvable en el caso de nuestro país, teniendo el mérito de la vacunación.
Hoy día las informaciones que vienen de ese continente no son muy positivas. Dice que enfrentan un repunte en el COVID-19 a medida que retroceden las esperanzas de la vacuna, todo a partir de que varios países no van a aplicar la AstraZeneca y otras informaciones. Es como que no se va finalmente, habiendo tenido la ruta que nos mostró Europa después de las vacaciones, cuando los niños volvieron al colegio. La verdad es que aparentemente estamos viviendo una segunda ola y en Europa ya empezaron a vivir lo que han llamado una tercera ola. ¿Eso también podría replicarse en Chile? Sí, perfectamente, porque, Uli, recordemos que mientras no tengamos ese 80% de la población vacunada, que debiera ser a fines de junio recién, vamos a estar susceptibles a todas las olas pequeñas, medianas o grandes que puedan seguir ocurriendo por regiones o en todo el país. Y por lo tanto, tenemos la misma vulnerabilidad de Europa, mirado desde ese punto de vista, en cuanto no tengamos un número crítico mínimo de 80%. Estamos hablando de 15 millones de chilenos vacunados, cosa que va bien, no cabe duda, pero que todavía faltan 3 meses a lo menos para poder llegar a ese nivel de protección que evite justamente el fenómeno de las olas sucesivas. Porque la gracia, una vez que alcancemos esta inmunidad de rebaño en Chile y ojalá en el mundo, es que vamos a pasar a lo que se llama endemia, que es un nivel bajo de virus, permanente en el tiempo, o sea, va a ser parte del paisaje, vamos a conocer casos, algunos pueden ser graves, pero nunca debiéramos volver a tener estos pics, ¿verdad?, epidémicos que colapsan el sistema de camas hospitalarias, que generan muertes masivas, ¿verdad?, claro, o ciudades completas que están colapsadas. Esa es la gracia de tener la inmunidad de rebaño, que deberíamos alcanzarla a fines de junio, según un cronograma que hasta ahora yo veo que va bien, porque ya estamos esta semana con gente joven, ¿verdad?, vacunándose, vamos a empezar muy pronto ya con los sanos, menores de 60, la semana que viene. O sea, estamos en un carril, yo diría, espectacular. También está la estrategia Capullo. Claro, y por eso mismo, hoy día se entregó el informe de la vacuna china, Sinovac, lo hizo la Universidad Católica, lo entregó al señor ministro, demuestra que tiene una inmunidad bastante razonable, pero ojo, es una inmunidad que, dice el informe, ocurre realmente con plenitud 2 a 4 semanas después de la segunda dosis. Claro. Ojo con eso. Claro. La Sinovac es la más usada en Chile, es la que más se ha inoculado. Sí. Y ojo con eso, porque primero creíamos que, se había dicho, a los 5 a 7 días después de la segunda dosis alcanzábamos, ¿no es cierto?, el 90-95% de anticuerpos para poder repeler cualquier ataque del virus. Hoy día, con el informe de la Católica, que es quien además patrocinó el convenio desde su origen, nos dice que son de 2 a 4 semanas después de la segunda dosis para alcanzar ese pico. O sea, en otras palabras, desde la primera dosis estamos hablando de casi 2 meses para tener la plenitud de los anticuerpos en el organismo humano de los vacunados para estar realmente bien protegidos. Por eso es que es tan importante el manejo de la pandemia. Qué bueno que lo explique clarito con pera y manzana, doc diputado, porque la verdad es que existe esa percepción de que ya me puse la primera dosis, ya estamos mejor, ya estamos saliendo. No. Después de la segunda dosis, entre 2 y 4 semanas usted va a alcanzar un nivel de inmunidad importante, respetable, para que el virus se mantenga ahí a raya. Hay información, Julia, hay datos para conversar con el diputado. Está el último informe epidemiológico de COVID-19, me gustaría poder compartirlo con el diputado para que nos fuese explicando más detalles, porque este informe en su resumen dice que en Chile hasta el 14 de marzo, precisamente el viernes pasado, 14 de marzo, viernes pasado, han ocurrido 1.039.623 casos de COVID, 896.231 con confirmación de laboratorio y 143.000 probables sin confirmación de laboratorio, con una tasa de 5.342 por 100.000 habitantes. Esta tasa es la incidencia acumulada, es decir, el total de casos diagnosticados, confirmados y probables desde el 3 de marzo del 2020, que fue el primer caso, fecha del primer caso, hasta la fecha de emisión de este informe, y no representa la tasa de incidencia actual. Las mayores tasas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, según casos confirmados por laboratorio, se encuentran en la región de Magallanes, con 13.864, en la región de Tarapacá 8.374 y en la región de Los Lagos con 7.231 casos.